Buenas, pues hoy he venido a hacer otra de las mías, a la peluquería de mi hermana, que está aburrida ya de tener que dar paseos a abrir la puerta y se me ha ocurrido ponerle un mando. Ya tiene el interruptor aquí, voy a ponerle un accesorio que es como un relé que lleva un mando inalámbrico. Es muy fácil de instalar, es este aparato. Cualquiera lo puede instalar con un destornillador, unas tijeras y poco más, y con cuidado. Lleva fase y neutro de entrada, fase y neutro de salida y a funcionar. Así que voy a ponerlo en marcha y os lo muestro y probamos, ¿vale? Bueno, he estado haciendo unas pruebas porque me hubiera gustado el aparatito este, que es el receptor de los mandos, colocarlo en alguna caja, pero las cajas, como pasa casi siempre, están a tope. Entonces voy a intentar ponerlo aquí detrás, que se quede detrás del interruptor, así sé que manipularlo alguna vez o algo es más sencillo. A ver, para que lo veáis claramente. Como he tenido la suerte de que al lado del pulsador de la puerta tengo un enchufe que he hecho. He cogido la alimentación al relé este, la he cogido directamente del enchufe, los 220 voltios del enchufe. Entonces, lo único que he hecho es que la salida de las salidas, la línea, la he metido al retorno en el pulsador. Entonces, o bien del pulsador cuando pulso, o bien activando el relé desde el mando, siempre se abre la puerta desde los dos, el pulsador y desde el mando. Voy a intentar acortar los cables y arreglarlo un poquito aquí dentro para poder acomodarlo todo ahí dentro. Como con la caja no va a caber, le voy a poner cinta aislante para taparlo, que no haya ningún contacto raro, y ya está. Y lo probaremos una vez que lo cierre.
Bueno, pues voy a darle la luz y vamos a probar. Algo me olía raro. No sé por qué. Lo hemos montado y después de tenerlo montado, al estar aquí detrás, los mandos no funcionan. Lo he sacado y ahora sí que funciona, perfecto. Pero al estar ahí dentro no funciona. Me imagino que la chapa metálica y todo hace que no le llegue bien la señal. Entonces, pues lo único que se me ocurre es, como viene con esta cajita, a ver cómo me lo monto ahora y lo voy a poner aquí. Entrada de corriente, neutro. Y la línea. Y el retorno a la L. Este dispositivo tiene varias funciones. Yo me voy a centrar en la que necesito, que es la función que se llama momentáneo, que funciona de la siguiente manera. Mientras presionas el botón, cierra el relé y por lo tanto está abriendo la puerta, y cuando sueltas el botón, abre el relé y para de abrir la puerta. Para configurar el mando, lo primero que debes de hacer es resetear el receptor. Para hacer esto, tienes que pulsar el botón 8 veces seguidas. Los códigos se limpian y empiezas desde cero. Después de haber reseteado el receptor,
Solo tienes que pulsar el botón una vez, esperar a que se apague el LED y una vez que se haya apagado el LED, pulsas el botón del mando que quieras programar. Ya lo tienes configurado. Pues en principio ya está instalado. Ahora funciona desde la puerta y desde el mando. Si te ha gustado, dale like, y si quieres saber más cosas acerca de este tipo de dispositivos, pónmelo en comentarios. Gracias.